Había prometido la palabra a Pata y a Paoletti para después de la pausa sobre este tema. Pata. Es terrible lo que cuentan, ¿no? Me parece que cualquier persona, no sé, podés empatizar con eso como una cosa terrible, eso que decía Alfredo, estar preso. Creo que yo separaría en dos cosas acá, ¿no? Como cosas que está bueno analizar, ¿no? Una es la cantidad de trabajos insalubres que hay en el Estado. El Estado tiene un montón de trabajos insalubres. Ahí hay todos unos estudios sobre el condicionamiento social de la salud que tiene, ¿no? O sea, es imposible que esas condiciones de trabajo no condicionen tu vida. Y pienso en esto porque pienso, por ejemplo, y es algo que en la gente que trabaja con población vulnerable, ¿no? Los operadores de los refugios. Hay un montón de personas que están en situaciones súper extremas de trabajo, cotidianamente, ¿no? Y creo que ahí el Estado tiene responsabilidad, el Estado como el Estado. Tiene responsabilidad para con la policía, tiene responsabilidad para con los operadores, y hay una responsabilidad de mirar un poco en profundo y pensar un poco cómo mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Porque me parece que ella hace una aclaración que es importante, son trabajadores. Bueno, este es tu trabajo, vos te ganás el sueldo con esto, ¿no? Entonces volvés... No, debería haber una condición mínima para cualquier trabajador o trabajadora que vive de su salario con unas condiciones mínimas. Y en esto la responsabilidad es del Estado. Entonces, deberíamos exigir eso en todos los casos. Porque, ¿qué pasa con lo insalubre? Está bien, yo nunca voy en contra de que un trabajador gane más, ¿no? Está bien que tenga una contrapartida salarial. Pero la contrapartida salarial se licúa cuando vos llegás al otro día y te pagan el 20% de insalubridad, pero en realidad laburás en las condiciones Seguís yendo al mismo horribles lugar. Sí. En el mismo lugar. Entonces, no te resuelve el punto eso. Lo que sí es que la organización, yo lo pienso en el caso de la Intendencia, la organización de trabajadores permitió con el tiempo decir, bueno, no sé, los que trabajan en Necrópolis, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay análisis, hay personas, hay estudio, investigación. ¿Vos podés mejorar la calidad del trabajo? Sí, podés mejorar la calidad del trabajo del otro. Ahí me parece que hay una responsabilidad concreta y cosas concretas que se pueden hacer, que no son descabelladas ni tan difíciles, porque hay personas que saben sobre eso además, ¿no? En este país, en la universidad, hay mucha gente que sabe sobre eso. Después hay otro capítulo que es la cárcel y la vivencia de la cárcel y esto que se decía al arranque de lo poco que sabemos de la vivencia de la cárcel. Dos cosas que me acercaron a eso en el último tiempo, desde esto de consumir redes, y escuché hace poco a Kung Fu, el rapero, que le hicieron una entrevista larga, lo vi en una entrevista de tipo streaming, como, no sé, 20 minutos, pónganle, donde él cuenta cosas de su vida y también cuenta cosas sobre la vivencia de la cárcel. Esa vivencia nosotros la tenemos poco. Estaría bueno eso, ¿no? Está bueno profundizar. Y hace poco leí un libro que todavía no está en Uruguay, lo leí en Argentina, de César González, que es un cineasta argentino, que se llama El niño resentido, que cuenta toda su peripecia de niño que vivió en el consumo, ¿no? De un niño en la marginalidad, en un barrio marginal, y cómo llega a la cárcel. Bueno, hay mucho que no sabemos nosotros ahí, de lo que pasa ahí, de cómo pasa ahí. Y tampoco parece que nos importe tanto, como que nos importa un día, después terminan los 5 minutos de la indignación, pero cuando tenemos que repartir la plata, ni nos importan mucho los policías, ni nos importan mucho los presos, ni nos importa mucho eso, porque hay una cosa social como de la negación y decir, bueno, está. No, si no los ven, resisten. Claro, porque eso que un poco lo decía de alguna manera Victoria. Bueno, entonces vamos a empezar a decir las prioridades y las prioridades van a ser, no porque yo crea que la pobreza infantil no es una prioridad principal del país. Por supuesto que lo pienso. También pienso que esto tiene que ser una prioridad, porque lo estamos diciendo siempre. Entonces, y también me pregunto en qué medida en esto de las prioridades sociales ha salido en la campaña. Yo no escuché a nadie hablar de la campaña de la cárcel. Nadie. Sería bueno, capaz, preguntarle a los precandidatos qué piensan sobre la política carcelaria. ¿Va a resolver el problema de la inseguridad, la política, una mejor condición? No sé. No sé. Lo va a ayudar. Sí, la mejora. No sé, no, sí, yo no lo sé. Está bien. Así la mejora. solo sabemos que el nivel de residencia es altísimo. Pero lo empeora. O sea, pero que esto es peor que todo. Entonces, en eso tendríamos que tener... Se comandan cuadrillas de crimen organizado desde la cárcel. ¿Qué querés? Claro, pero en eso tendríamos que tener un consenso, entonces. Hay cosas sobre las que me parece que incluso humanamente, socialmente, la izquierda y la derecha tienen un consenso, ¿no? Yo creo que la derecha también tiene acuerdo con eso, que hay un consenso sobre las condiciones humanitarias. Entonces, si tenemos condiciones humanitarias deficitarias, como lo dice el comisionado, lo dice el sindicato, lo dice la gente que ha estado ahí, bueno, la pregunta es,
¿cómo lo vamos a hacer? ¿O quién propone algo para hacer eso? Yo tengo, insisto en la pregunta estaba repasando cuáles son los trabajos insalubres, ¿no? Por ley en nuestro país. Y abarcan, de verdad, hay tres categorías, ¿no? Y remiten a determinado tipo de trabajo en determinadas áreas, desde frigoríficos hasta hoteles y casinos, ¿no? Y de verdad, en ningún... Necrópolis, servicios fúnebres. La basura. Hay mucha, claro, regulación alimentaria, pero ni de casualidad aparece el concepto del cuidacárceles o personal penitenciario. ¿Y qué pasó acá? Digo, cuando se hizo la normativa, cuando se hizo la ley del 2013, pero después hubo normativa posterior, ¿por qué no se agregó? No entiendo qué pasó. No habrán presentado el tema a la Porque Comisión de Trabajo. se están quejando recién hoy. No debe ser así, ¿no? No deben haber ¿Qué presentado. piensas, Pauletti? Yo creo que son uno de los temas que a la sociedad le encanta barrer bajo la alfombra. El tema de la cárcel, las condiciones de los presos, las condiciones laborales de quienes cuidan a los presos. Por esa razón no tienen tanta visibilidad y por esa razón nos llama la atención cuando alguien denuncia la situación en la que están trabajando. Claramente hay un proceso que se da por la convivencia de, como decíamos hoy, están la mitad una semana sí, una semana no, conviviendo, adquieren los mismos hábitos que los presos, hablan como los presos, y lo que los separa en realidad es, llamémosle hipotéticamente, es la reja, ¿verdad? Pero las condiciones de vida, se sabe, han habido innumerable cantidad de denuncias locales, internacionales, que no son las adecuadas y que violan los derechos humanos. Entonces, es clave, primero que nada, construir más cárceles. Eso, yo creo que hay consenso que hay que construir más cárceles. Yo creo que algún candidato lo mencionó, pero tiene que haber un consenso de Estado, de todos, de que hay que construir más cárceles. Porque hay que romper con el hacinamiento, que es uno de los factores. O tiene que haber menos gente presa. Bueno, pero... no sé si el consenso es sobre construir más cárceles o sobre que las cárceles están sobrepobladas. Y vamos al consenso. Pero que estén sobrepobladas no significa que haya que haber menos gente presa, porque plantear que haya menos gente presa es cuestionar el sistema punitivo. Por eso, lo que te quiero decir es que me parece que el consenso sí es más sobre eso. Pero operemos sobre que hay sobrepoblación carcelaria. Hay más presos ahora, están más superpobladas las cárceles, hay que hacer más cárceles. Lo segundo, hay que sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Eso es clarísimo, porque quien está preparado, formado para buscarlos, para encontrarlos, para investigarlos y para encarcelarlos, no puede ser el mismo que a los 2 días esté cuidándolo en la cárcel. Eso me parece que es absurdo. Y eso es un tema que tiene el DEBE Uruguay desde 1971-72, que fue cuando sacaron el Instituto de Cárceles de la órbita, creo que estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, y lo pasaron al Ministerio del Interior. Sí. Entonces, digo, y creo que atado con esto, hay que entender que el problema de la seguridad, una parte importante, es el problema de las cárceles. Porque yo recuerdo cuando... en el pasado, cuando de alguna manera se quiso descomprimir las cárceles, se empezó a llevar presos para el interior y hubo quejas en el interior porque llevaban la escuela del delito a lugares donde los presos no tenían los niveles de conocimiento que tenían los presos que iban desde acá. Entonces lo que hicieron fue dispersar, digamos, el conocimiento delictivo de cómo delinquir. Y, o sea, agravaron el problema más allá que pudieron temporalmente descomprimir una cárcel. Entonces, yo creo que son varias acciones. Lo que pasa que, y a propósito de lo que decía Patricia, entiendo que es al revés. Tenemos que ir de lo micro a lo macro para poder ir solucionando los problemas. Porque si queremos atender todo, no atendemos nada. Eso está archiprobado. Pero entonces, en el caso carcelario, hay denuncias, Uruguay ha sido sancionado internacionalmente, hay consenso, digo, por lo menos hay que empezar por algún lado, y es un buen tema para empezar. Dejemos de barrer bajo la alfombra, ¿tá? Porque los policías que están hoy cuidando a esta gente y padeciendo estas situaciones, digamos que
aparecen en la luz pública a raíz de la denuncia. Pero, ¿cuánto hace que están así? Un par de mensajitos que, bueno, son varios los que han llegado, pero para compartir, alguien dice por acá que fue 25 años policía en cárceles. Dice, esto no es un tema nuevo, pero lamentablemente nunca se nos prestó la debida atención. Siempre fue una parte de la policía que yo catalogaría como olvidada. Sí. Después, bueno, por supuesto, se acercan las elecciones, dice alguien por acá, y traemos al tapete lo que pasa hace años. ¿Qué hicieron antes para mejorarlo? Lamentablemente todo quedó para que lo solucionara este gobierno y se ve que fue imposible. Está bien, es una mirada. Pero- ¿Fue imposible o sigue faltando la voluntad política para realmente hacerlo? Pero no es un tema de Mira, gobierno. los funcionarios que cumplen esa función merecen estar con comodidades. Que los candidatos lo pongan en su programa a partir del 2025. Pero hay un tema. Vos preguntabas, Patricia, ¿qué candidato habló de esto? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque los presos no votan. Ese es el problema. Entonces, Bueno, de los hecho- de candidatos hecho, hablan... Perdónenme, yo escuché a varios Sí, hablar del pero- tema cárceles. sí, pero ¿sabes Yo una escuché cosa, el problema de que Alfredo? la seguridad y cárcel está muy relacionado. Sí, Alfredo, Y en escuché ese también sentido, que hay desde la seguridad algunos sí. proponiendo cárceles. Desde la seguridad sí te van a hablar de la cárcel, pero nadie va a decir, bueno, vamos a adjudicar tanto para rediseñar la estructura, para darles a los funcionarios el marco de trabajo que se merecen y las condiciones laborales. Porque mientras vos tengas funcionarios que la mitad del mes viven en estas situaciones, no solo estás condenando a un trabajador a estar en condiciones infrahumanas, sino que lo estás exponiendo a que la problemática se la lleve a su casa y lo replique en su hogar, como dijo la abogada. ¿Y sabés cuál es el problema? Si vos te fijás los números, por ejemplo, de violencia doméstica que hay entre los policías, es altísimo. Y habría que ver si esos números se correlacionan con estos funcionarios. Entonces, yo me pregunto, ¿alguien pensó en darles una suerte de unidad de apoyo de estrés a estos funcionarios que están en estas situaciones? Estoy segura de que no. Nadie lo piensa. Pero tenés que hacer un programa más macro. Vos hablás del tema de menos gente presa. Quizás lo que habría que hacer es evaluar bien a qué presos sí tenés que mandarlos con una medida privativa y a qué presos le vas a dar una medida alternativa. Y ojo, a los que le das una medida alternativa, que la puedas supervisar. Porque si vos vas a mandar medidas alternativas y después la supervisa nadie, estás en la misma. Entonces, es un tema de sentémonos y pensémonos. Ahora bien, mientras esto se maneje a nivel político y no técnico, este problema va a seguir pasando. Porque yo, si no me acuerdo mal, hace más de un cuarto de siglo que venimos hablando del problema de las cárceles y cada vez tenemos más presos, cada vez tenemos más problemas. Y es cierto, los policías que trabajan en cárceles siempre tuvieron las mismas condiciones lamentables. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este tema? Eso de que nadie habla de cárceles, porque planteaba Paoletti, no, pará, yo sí escuché, y creo que hablan de lo mismo. El tema es que algunos capaz que esperarían que el planteo fuese desde una plataforma de el respeto a los derechos humanos y otros lo ponen como desde una plataforma de seguridad pública. Sí, claro. No, pero ahí yo... Pero, Roma queda en el mismo lugar, ¿no? Pero son caminos paralelos. claro, lo que pasa es que lo que queda claro es que, ya sea por seguridad pública o por respeto a los derechos humanos, en este contexto hacen falta más cárceles, más plazas. Pero lo dicen todos. Sí. No, bueno, pero eso es lo que yo discuto un poco sobre el consenso, ¿viste? Lo que digo es, sobre eso no hay consenso. Lo que me parece que no, porque ahí hay un buen punto, ¿viste? De la conversación pública. Pero decir que las cárceles están sobrepobladas, lo primero que Bueno, pensás pero lo después decía de Marta, eso, ¿viste? lo primero que pensás después de esa frase es, ¿hay que construir más cárceles o hay que poner menos presos en las cárceles? Lo que pasa que... Hay que rediseñar la estrategia. hay que rediseñar la estrategia. Pero no poner presos en las cárceles que deberían estar presos, ¿qué Bueno, pero la significaría? pregunta es quién debería estar preso. ¿Por qué debería estar preso quién? Analizar las Exacto. alternativas, No, y esa es la- entonces. Eso- Bueno, las penas sí. alternativas. Pero además salir un poco de la discusión, o sea, pensar de, bueno, ¿cuál es la lógica de la prisión? No porque yo creo que hay gente que tiene que estar en prisión, no hay duda. Está. Y no puede ser que porque haya malas condiciones en las cárceles no vaya gente Exacto. presa que tiene que ir presa. Lo que pasa es que igualamos hacia abajo. A ver. Porque meten a todo el mundo preso, ¿ah? Siguiendo No, esa no, lógica, meten a la gente pobre o meten presa. mucha gente, bueno, con más Era la razón. gente pobre presa. Pobre Los y otros no mujer, van el presos. perfil es pobre y mujer, ¿no? O Y No, de y hombres, varón entre sobre todo 18 y son hombres. 25. varones 18, 25. Y bien. mujeres por entrar a droga. Ahí está. Pero digo, igualamos hacia abajo. Y no estamos igualando hacia arriba. Tenemos que igualar hacia arriba. Entonces, hacer más virtuoso el sistema.
¿Y cómo se hace más virtuoso el sistema? Aplicando distintas cosas, teniendo más plaza, viendo la posibilidad de penas alternativas. Sí, no es viendo una que las medida penas o la alternativas- otra. No. viendo que las penas alternativas se puedan cumplir y controlar, porque acá sabemos que no se controla, lamentablemente, mucha cosa que el Estado desliga después no termina controlando, y no es solamente en este caso. Entonces digo, me parece que hay que generar algo más virtuoso que atienda a todas las patas, que se puede ir mejorando después en función, hay que cambiar la legislación para penas alternativas, en fin. No, Pero- y hay que hacerse algunas preguntas sobre esto de que en realidad lo que tenés es una sobrepoblación de hombres pobres. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes. Jóvenes pobres. ¿Nadie se hace preguntas sobre eso dentro del sistema? Porque después, y yo, de verdad, porque si vos tenés un abogado penalista que no sé qué, bueno, entonces no vas preso. Capaz que tenés problemas, pero no vas preso. O sea, la mejor medida alternativa de este país hoy es poder pagarle un buen abogado. Eso No. funciona así. No, Nos pero parece bien, nos parece mal. yo Justicia yo para creo que el pobres y tema- justicia Pero para eso es ricos. así. Pero es así. Es que en la medida que te Se metes es analiza más estadísticamente profundo. y es así. Es más profundo el tema. Súper Porque profundo, es un pero tema eso es verdad. educativo, es un tema social. Entonces, a medida que No, te pero metes porque más, es un, no, porque esos es un error pibes, pensar. esos jóvenes no, pero caen en ¿sabés eso. qué es? No, porque es un error pensar que el problema de la delincuencia en este país es de los jóvenes pobres. El problema es que son los que van presos. Porque después, los empresarios, no sé qué, que meten los contenedores en Hamburgo con cocaína en el narcotráfico, son empresarios que pueden tener penas alternativas porque el sistema no los considera peligrosos. La condición de la peligrosidad y qué se considera peligroso se determina en la negociación con los abogados. Entonces, sí, no es que solo la inseguridad del país se basa en lo que hacen esos gurises que están ahí. Esos son los que van presos. Claro, Esos van presos en si no todo. sería volver a que la pobreza es la génesis de la delincuencia. Los otros son los que pueden encontrar formas para no ir presos. ¿Cómo? Pagando. Entonces, capaz que la discusión también tiene que ser una discusión de clase sobre si nosotros tenemos que tener más cárceles para poner más gurises jóvenes presos o si nosotros tenemos que rediscutir cómo funciona la prisionización en este país. Capaz que podemos en algún momento discutir eso. Pero, a ver, el Estado tiene los mecanismos. Volvemos a lo mismo. Tiene mecanismos para que nadie se quede sin... Estamos acá con una abogada. Nadie se quede sin asistencia jurídica en el momento de que sufre un proceso de esto. El problema es que son insuficientes, están desbordados, les pagan mal. A esos abogados me refiero. A los Entonces de digo, oficio. ¿Eh? A los de oficio Abogado que de son A lo de oficio. oficio, por eso digo, a lo que el Estado le puede asegurar a cualquier persona que no tenga recursos para pagarse el propio. Entonces digo, Ningún abogado privado tiene solo la cantidad de casos que tiene un abogado público. Decime vos, Mar. No, los abogados de oficio tienen una sobrecarga de trabajo O sea, impresionante. por eso- porque vos me podés decir, bueno, tenés uno que tenés un estudio, pero tiene contratado a 10 que le hacen el trabajo. pero volvemos a lo Ninguno. mismo, volvemos a lo mismo, que el Estado le dé, o sea, estamos hablando de lo mismo porque generar infraestructura De para acceso a la igualar. justicia. Para igualar hacia arriba, hacer más virtuoso el sistema. Si el problema es ese, pongamos más abogados de oficio, gastemos el más abogado de oficio. Pero digo, También no les parece que hay otro Pero hay que problema y es, atacar- antes de resolver una pena alternativa, en un acto de introspección, el sistema dice, bueno, pero yo puedo y tengo personal para fiscalizar y hacerle seguimiento a esa Es que pena ese es el alternativa. problema. Y es Ese es el súper tema, difícil. no. O sea, Ese es el cualquiera que haya problema. trabajado en el Estado, que haya trabajado con personas privadas de libertad, sabe que es dificilísimo. Porque tenés que tener una camioneta que lo lleve ese día, que la camioneta esté disponible, que no haya pasado nada. Es difícil. Vimos. Y No, y gente que aparte- rema para tratar de sostener el trabajo, pero es difícil también. hay con cosas menores más burdas infractores que fueron, esas. fueron muy notorios algunos casos que ocurrieron en el pasado. Pero hay cosas acuerdan? más burdas, Patricia. Hay gente que le pone una tobillera y dicen no se la podemos poner porque está enganchado a la luz y el Estado no puede ser cómplice de que la persona robe energía para enchufar el dispositivo. Entonces, tenés ese problema tan burdo que te puede llamar la atención. Obviamente, después la relación entre los supervisores de libertad asistida y la cantidad de personas comedidas no sigue, pero ni siquiera a 1/8 de lo que se recomienda a nivel internacional. O sea, tenés todo un problema. Entonces, ¿cómo termina siendo la película? Tenés una cantidad de gente presa porque no la pueden supervisar. Y ahí está el tema. Entonces hay que rediseñar la política. El problema es que tenés que tener, bueno, vamos a poner medidas alternativas, vamos a apostar a medidas alternativas que es mejor que la prisionización. Sí, de acuerdo. Bueno, dotemos de recursos a esa institución que hace las medidas alternativas, porque si no, después la gente te dice, estas medidas alternativas no cumplen nada y no pasa nada.
Porque la gente tiene esa posición bien dicotómica. Sí, por un lado, derechos humanos, pero después cuando pasa algo... Ah, claro, la culpa es de la justicia que lo dejó libre. No, no lo dejó libre, le puso No, y una la medida. reinserción como un eje. Que el eje sea la reinserción. Sí, claro. O sea, el eje tiene que ser la reinserción del otro. Natural. Exactamente. O sea, no puede haber otro. No puedo ver. O sea, No puede no sé, pero para pensar en cómo uno se reinserta, en esto de que yo a veces escucho a la gente hablar sobre, ay, hay que tratar de que cambie. Como que si cambiar fuera una cosa facilísima. sí, claro. Yo te digo, vos, che, Alfredo, sonreíme. ¿No? Y hay gente que no cambia. Yo que uno no cambia. Jamás te pues. sonreiría. No, pero eso, uno no se levanta un día y dice, hoy voy a ser diferente. Pero- Cambiar es una No, cosa y costosa aparte- para cualquier persona en su contexto. Necesitas ayuda para cambiar. Y Pero además aparte tenés te- que tener te- el contexto para cambiar. No, y te Pero, puntualizo claro, hay algo. gente que se dedique a ayudarte a eso. Porque Ayudarte, te tenés que dar oportunidades laborales en el caso de que no los tenga. Pero tenés capacitación. un paso antes. ¿Sabes cuál es? Capacitación. Que generalmente esos chicos que terminan de entre 18 y 25 presos han discontinuado su educación formal. Entonces la posibilidad de acceder a un acceder. trabajo que más o menos les reditúe es muy acotada. Entonces son captados por gente que está en el mundo delincuentoso para empezar allí su carrera, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, creo que una medida preventiva sería detectar ahí, cuando empiezan a dejar del sistema, a ser expulsados del sistema para evitar todo lo que viene después. Porque después es mucho más difícil. Sí, claro. Porque además aprenden a la plata fácil que les da esa forma de trabajo. no, y también Ilegal. que hay que reconocer también de que hay muchísimos gurises que la posibilidad de acceso es a qué laburo, con cuánta plata, Por eso Por te eso. con qué digo. vida, en eso de... Pero eso está No, en esto de, en realidad, ¿qué te estoy ofreciendo? Claro. Pero en realidad. Eso depende de la formación y de la educación. Los va a hacer más libres, Pero con de más la- posibilidades cuanto más formados Pero estén. Yo tenés que pienso eso. Lo que mentalizar pasa es que la realidad a veces es media cruel, ¿viste? Entonces Bueno. vos decís, bueno, si yo tengo, no sé, yo tengo un compañero muy querido, un amigo, el Rafa, que vivía en Colón, y claro, salíamos de facultad, salíamos a las 11. O sea, y se tomaba un ómnibus a 2 cuadras de la facultad y llegaba a 12 y pico a la casa. O sea, no es que es gratis y accesible para todo el mundo la educación, no. O sea, no, no es lo mismo para los que venimos del interior. No cualquiera accede a todo. En esto que nosotros tenemos ese discurso de la educación gratuita, pública, no sé qué. Es pública, es gratuita, pero es difícil también acceder a condiciones de educación. Si nadie te pone un poco de ganas, ¿viste? Que en eso también me parece que la responsabilidad un poco del sistema es tratar de creer en la gente, porque alguien tiene que creer, ¿no? Miren, bueno, esto tiene obviamente, ya está derivándose, ¿no? Ya nos Sí. estamos abriendo, obviamente tiene un montón de puntas. Tiene mucho. Pero voy a agarrar al vuelo así, algo que hablaste de las responsabilidades. ¿Quién tiene las responsabilidades? Y eso es algo que me parece que es el kit de la cuestión en el siguiente tema que vamos a debatir en este momento. Se lo anunciábamos al principio. Es el caso de esta adolescente que, bajo el amparo del INAU, estaba embarazada, va a parir, la llevan al hospital y fallece a consecuencia de infarto